Hoy, en Misterios a Medianoche, el susurro de las sombras. Inverness, 1867. Inverness, una ciudad que se alza entre las colinas de las tierras altas escocesas, es conocida por su misterio y su historia oculta. En 1867, el bullicio de la vida diaria se mezcla con los ecos de leyendas antiguas, mientras el río Ness corre tranquilo, pero cargado de secretos que la niebla parece guardar celosamente. Pero esta historia no es de antiguos mitos ni leyendas olvidadas, sino de algo mucho más cercano, algo que ocurrió a la vista de todos, pero que aún hoy sigue sin ser comprendido. Es la historia de un hombre llamado Duncan MacLeod, un joven y prometedor investigador privado, que, en su afán por resolver los enigmas más complejos de la región, terminó siendo parte de uno de los misterios más extraños que jamás haya ocurrido en las tierras altas. Nadie sabe con certeza lo que ocurrió aquella noche, pero algunos afirman que si te adentras en la ciudad en el mismo periodo del año en que sucedieron los hechos, puedes escuchar su nombre susurrado entre las sombras, como una advertencia de aquello que ocurrió. La historia comienza en el frío invierno de 1867, cuando Duncan llegó a Inverness, decidido a resolver una desaparición que había sacudido a la ciudad, la desaparición de Angus Reid, un joven herrero que, como muchos, se había perdido en los laberintos de la vida nocturna de la ciudad. Aunque la policía local había descartado el caso rápidamente, Duncan, con su aguda mente y su reputación por resolver casos aparentemente imposibles, se ofreció para investigar. La familia de Angus, los Reid, vivían en una modesta casa al final de Castle Street, una de las zonas más antiguas de la ciudad. La madre del joven, Janet, había sido la última en verlo la noche en que desapareció. «Estaba saliendo a comprar algunos víveres para la cena», dijo Janet entre lágrimas. «Nada parecía extraño, pero a la mañana siguiente ya no estaba y no volvió». Duncan, intrigado por la calma con la que la madre hablaba de algo tan espantoso, decidió pasar la noche en la casa de los Reid. No era la primera vez que hacía algo así. A menudo los testigos se comportaban de manera extraña cuando tenían algo que ocultar, pero esa noche algo en el aire de la ciudad parecía diferente. La niebla cubría las calles y el viento se levantaba en ráfagas heladas, como si la propia ciudad estuviera respirando. A medida que avanzaba la noche, un susurro extraño comenzó a llenar el aire, un sonido casi imperceptible, como si alguien estuviera llamando a lo lejos, al otro lado del río Ness. Duncan observaba la ciudad desde la ventana de la casa de los Reid, tratando de escuchar cualquier pista que pudiera revelar algo más sobre el paradero de Angus. A su lado, Janet se había quedado dormida en un sillón mientras él, imperturbable, repasaba en su mente cada detalle del caso. Fue entonces cuando vio algo que le heló la sangre. Una figura solitaria envuelta en una capa negra cruzaba la calle al otro lado del río, moviéndose de manera errática, casi flotando sobre la niebla. Intrigado, Duncan decidió seguirla sin decir una palabra. Se levantó y salió de la casa, avanzando por las oscuras calles empedradas. A medida que se acercaba al río, la figura desapareció
como si se hubiera disuelto en la niebla. Pero algo más había quedado, un pequeño objeto, una llave antigua, medio enterrada en la orilla. Duncan la recogió, sintiendo una sensación de frío recorrer su cuerpo. Esa misma noche comenzó a desentrañar un misterio mucho mayor que el simple caso de la desaparición de un joven. ¿Qué conexión habría entre Angus Reed, la llave y la extraña figura de la capa negra? ¿Por qué esa misma llave parecía ser un símbolo de un secreto ancestral enterrado en las profundidades de Inverness? A medida que avanzaba en su investigación, Duncan descubrió que la ciudad de Inverness, con su historia de batallas y leyendas, estaba llena de secretos que pocos se atrevían a explorar. Muchos lo consideraban un lugar tranquilo, pero para Duncan, un simple vistazo a la llave le indicó que este lugar estaba marcado por una presencia mucho más oscura, algo que no debía ser desenterrado. Esa noche, el viento soplaba más fuerte que nunca, y el río Ness, bajo la luna creciente, parecía murmurar algo en su corriente, algo que Duncan debía escuchar, pero que le costaría mucho más de lo que imaginaba. La noche tras la desaparición de Angus Reed, Duncan MacLeod no durmió. En la penumbra de la casa de los Reed, no podía dejar de pensar en la llave que había encontrado junto al río, una llave vieja de hierro forjado con una inscripción apenas visible en su base: Aetos. Al principio pensó que era una coincidencia o un fragmento sin sentido, pero algo en su interior le decía que esa palabra era la clave para desentrañar el misterio. Al día siguiente, Duncan regresó a la ciudad para investigar más a fondo. Decidió dirigirse al archivo histórico de Inverness, un edificio gris y austero que parecía siempre envuelto en una capa de misterio, como si hubiera sido desbordado por el paso de los siglos. Allí, bajo la mirada fría de los bibliotecarios, comenzó a examinar los registros antiguos. Pasaron horas sin que Duncan encontrara nada que valiera la pena. Los viejos documentos parecían una maraña de nombres y fechas sin ningún patrón claro. Sin embargo, cuando ya comenzaba a rendirse, un pequeño pergamino, escondido entre unos libros polvorientos, llamó su atención. En él estaba escrito: el susurro de Aetos no cesa, ni en los días oscuros ni en las noches claras. Solo aquel que posea la llave podrá conocer su verdadera forma. Pero cuidado, quien mire al abismo del secreto será devorado por su sombra. El corazón de Duncan dio un vuelco. Aetos. Esa palabra resonaba en su mente como una llamada de un lugar lejano. ¿Qué significaba exactamente y qué tipo de abismo sería el que podría devorar a alguien? Decidió investigar más sobre Aetos, aunque la sensación de estar al borde de algo peligroso lo perseguía cada vez más. Al día siguiente recorrió el pueblo, buscando cualquier mención a esa palabra. Preguntó en las tabernas, en las tiendas y entre los viejos pescadores del río Ness, pero nadie parecía saber nada. Sin embargo, un anciano le habló de una vieja leyenda, un mito sobre un culto perdido en las sombras llamado los Custodios de Aetos. Se dice que aquellos que conocen a Aetos tienen el poder de ver más allá de las sombras, dijo el anciano con voz temblorosa, pero a un precio. La ciudad está construida sobre algo antiguo, Duncan. Hay más de lo que ves y algunas puertas no deben ser abiertas. El misterio se espesaba cada vez más a medida que investigaba. Duncan comenzó a experimentar extraños sucesos, al principio pequeños detalles, veía sombras que se movían al borde de su visión o sentía una presencia detrás de él mientras caminaba por las solitarias calles de Inverness. Pero esa sensación pronto se convirtió en algo mucho más palpable. Una noche, mientras recorría el muelle del río Ness,
vio nuevamente la figura de la capa negra. Esta vez, la figura no desapareció, sino que se giró hacia él sin decir palabra alguna. La figura extendió su mano y en ella Duncan vio la misma llave de hierro forjado. Era un extraño reflejo de la llave que había encontrado la noche anterior, pero esta tenía un brillo extraño, como si estuviera hecha de algo que no pertenecía a este mundo. «¿Por qué me sigues?», preguntó Duncan con la voz entrecortada. Pero la figura no respondió. En lugar de eso, desapareció de la misma manera en que había aparecido, desvaneciéndose en la niebla con una rapidez que no dejaba tiempo para reaccionar. Desorientado, Duncan miró la llave en sus manos. Había algo en ella que no podía ignorar, una sensación de urgencia. Regresó a su habitación en la posada donde se alojaba y al mirarla, bajo la luz de la vela, notó una grieta en su superficie, una grieta que parecía contener una energía extraña. Sin poder resistirlo más, metió la llave en su bolsillo y salió nuevamente hacia el centro de la ciudad. La siguiente parada de su investigación lo llevó a un edificio que había estado buscando durante días, un viejo teatro abandonado al otro lado del río. Era un lugar sombrío, cubierto por la niebla, cuyas ventanas rotas dejaban pasar una luz enfermiza. Según los rumores, el teatro había sido el refugio de los custodios de Aetos, un culto que había desaparecido misteriosamente hacía más de un siglo. Nadie se atrevía a acercarse allí, pero Duncan sentía que su búsqueda no estaría completa sin conocer su historia. Al entrar, el aire se volvió más frío y la sensación de estar siendo observado lo invadió rápidamente. La luz de su vela apenas iluminaba las paredes cubiertas por una capa de polvo y telarañas. Avanzó con cautela hasta que una puerta, oculta en la parte trasera del escenario, lo llevó a una pequeña cámara subterránea. Fue allí donde encontró algo que lo cambió todo para siempre. Un altar antiguo cubierto con símbolos arcanos y rodeado de velas apagadas. En el centro del altar descansaba un libro grueso cubierto de cuero negro. En sus páginas vio escrito el mismo nombre que había visto en la llave: Aetos. Era un antiguo grimorio lleno de rituales y diagramas que hablaba de un poder más allá de la comprensión humana, un poder que podía otorgar a su poseedor una visión sobre la realidad misma, pero a un precio aterrador. De repente, un sonido rompió el silencio, un susurro que parecía emanar del mismo altar. Duncan levantó la vista y vio entre las sombras una figura que no había notado antes, un hombre de rostro pálido y ojos vacíos, vestido con un hábito negro, le observaba fijamente. «Lo has encontrado», dijo la figura con voz grave, casi como si hablara desde el fondo de un pozo. «Ahora ya no hay vuelta atrás. El secreto de Aetos es tuyo, pero ¿estás preparado para lo que eso implica?» Duncan sintió un estremecimiento recorrer su columna vertebral. Algo había cambiado en él. La figura no parecía humana, como si fuera más una sombra que una persona. De repente comprendió que la llave, el susurro y el culto estaban conectados de una manera mucho más profunda y siniestra de lo que había imaginado. Y cuando el hombre extendió su mano hacia él, Duncan supo que, de alguna manera, él también ya había pasado al otro lado. Ya no era solo un investigador buscando respuestas, ahora se estaba enfrentando a algo mucho más grande, más antiguo y sobre todo más peligroso. Algo que ni siquiera la ciudad de Inverness, con toda su historia y leyendas, podía comprender completamente. La pregunta ya no era si Duncan lograría resolver el misterio. La verdadera pregunta era si lograría salir de él,
sin perderse por completo en las sombras. La figura del hombre encapuchado se adelantó lentamente. Su presencia envolvió todo el altar con una oscuridad palpable. Duncan, sintiendo el peso de la llave en su bolsillo, apenas pudo reaccionar ante la voz gutural del desconocido que se alzaba desde las sombras. «Has cruzado el umbral, Duncan MacLeod», susurró el hombre, «y ahora eres parte del misterio, eres parte de Aetos». Duncan retrocedió, tratando de despejar su mente, pero la atmósfera en las cámaras subterráneas lo oprimía como un peso físico. Sus ojos, aún adaptándose a la penumbra, se fijaron en los símbolos extraños que decoraban las paredes del altar. Cada uno parecía estar lleno de vida propia, como si se movieran o pulsaran a un ritmo antinatural. «¿Qué es este lugar?», preguntó Duncan, su voz temblando. Pero la figura no contestó de inmediato. En lugar de eso, extendió una mano pálida señalando el grimorio abierto sobre el altar. «Este es el último vestigio de Aetos», dijo la figura, su tono casi reverente. «Un poder que trasciende lo humano, que ha corrompido todo lo que tocó. Pero no es solo un poder, Duncan. Es una entidad, una conciencia más antigua que el mismo tiempo. Los custodios de Aetos lo sabían, y tú también lo sabrás». Duncan sintió un frío recorrer su espina dorsal, mientras sus ojos se posaban en el libro. En las páginas algo se movía. No eran palabras, no eran símbolos, sino algo más, algo que parecía estar observándolo, como si el mismo Aetos estuviera despertando en su presencia. «¿Qué quieres de mí?», gritó Duncan desesperado. Pero el hombre no contestó. Solo comenzó a caminar lentamente hacia él, sus pasos sonando como ecos lejanos. De repente, todo a su alrededor comenzó a desmoronarse. La cámara subterránea, el altar, la figura misma. Todo se desvaneció en una neblina oscura y espesa, como si fuera parte de un sueño roto. Duncan intentó moverse, pero sus piernas parecían no responder. Sentía como si estuviera siendo absorbido, arrastrado hacia algo profundo y desconocido. La figura de la capa negra apareció nuevamente, esta vez mucho más cerca. No estaba sola. A su lado, como sombras que danzaban en un abismo, se movían cientos de formas, figuras apenas discernibles que observaban a Duncan con ojos vacíos. Eran los custodios, los antiguos guardianes de Aetos, ahora reducidos a simples sombras, atrapados por su propio culto. «¿Te das cuenta de lo que has hecho, Duncan?», dijo la figura de la capa negra, su voz ahora resonando en la mente de Duncan como un eco que atravesaba sus pensamientos. La llave no era solo una herramienta para abrir una puerta. La puerta nunca se cerró y tú has reabierto el portal. La oscuridad que los rodeaba comenzó a tomar forma, una forma grotesca y titánica, como si el propio espacio estuviera distorsionándose para dar paso a algo mucho más grande, algo incomprensible. Un rugido profundo resonó y Duncan, con el corazón latiendo al máximo, se dio cuenta de la verdad. Aetos no era un objeto ni un lugar, sino una conciencia primordial, una fuerza capaz de moldear la realidad misma. Lo que había abierto no era solo un portal físico, sino un vínculo a otro plano, a una dimensión donde las reglas del tiempo y el espacio no existían. ¿Por qué? ¿Por qué me elegisteis?, preguntó Duncan con voz quebrada. ¿Qué quieren de mí? La figura en la capa negra
levantó lentamente la mano señalando su propia cara. Nada, Duncan, no te elegimos, nos elegiste tú. En ese momento, Duncan comprendió algo horrible. Había sido parte del plan desde el principio. La desaparición de Angus Reed, el símbolo de la llave, las sombras que lo seguían. Todo había sido una trama tejida a su alrededor. El culto de Aetos no había desaparecido, nunca lo había hecho. Estaba esperando a alguien lo suficientemente desesperado, lo suficientemente curioso como para abrir la puerta. Una vez más, y ese alguien era él. Pero hay una última verdad que debes conocer, continuó la figura acercándose aún más. Tu mente, Duncan MacLeod, es el último vestigio de lo que éramos. No somos sombras, no somos fantasmas, somos una conciencia eterna que ha estado esperando a un nuevo cuerpo para renacer y ahora es tu cuerpo el que tomaremos. El horror se apoderó de Duncan mientras las sombras comenzaban a rodearlo, a envolverlo. La llave en su bolsillo comenzó a arder con una luz inhumana, como si estuviera fusionándose con su propia carne. Sus pensamientos comenzaron a desmoronarse, reemplazados por voces ajenas antiguas que susurraban cosas ininteligibles. En ese instante, Duncan entendió que nunca había tenido control sobre el misterio. Él nunca había sido el investigador, nunca había sido el que resolvía enigmas. Él había sido el enigma. La oscuridad lo envolvió por completo y con un último susurro, la realidad de Inverness desapareció. Ya no quedaba rastro de Duncan MacLeod, solo quedaba el vacío. La ciudad de Inverness, ahora más vieja y desgarrada que antes, seguía su curso. Pero algo había cambiado, algo profundo. La niebla que cubría el río Ness se espesó un poco más esa noche, y en algún rincón olvidado, un eco, una vibración casi inaudible, comenzó a resonar en las profundidades de las sombras. Era el susurro de Aetos.